Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Espero que al abrir este video pues abran sus corazones también para recibir la enseñanza. Yo sé que será de gran bendición para cada uno de ustedes. Cada hermano, cada amigo que tenga la oportunidad de verlo, sé que va a ser bendecido grandemente porque va a ser conocedor de la palabra del Señor. Continuando con el tema de esta enseñanza sobre la unicidad de Dios, vamos a ir a la Biblia así rápidamente para no perder mucho tiempo. En el nombre de Jesús, pues vamos a compartir esta enseñanza. En el libro de Isaías 41 al 3. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vemos aquí el profeta Isaías está hablando acerca de cuando Juan el Bautista iba a venir a preparar el camino del Señor. Esto era una profecía. Pero en el capítulo 3 nos enfocamos y dice, voz de que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Tenemos entendido que Jehová es Dios el Padre, según como hemos entendido y como muchos podemos creer, ¿verdad? Jehová, como que Jehová iba a venir. Ahora vámonos a Isaías 62, 11. Vamos a ver qué nos dice Isaías 62, 11. Dice, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión. He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Aquí el profeta Isaías está hablando siempre acerca de Jehová, como que es Jehová el Padre, o Dios el Padre, como podemos creer, es el que iba a venir. Ahora vámonos al Antiguo Testamento. Vámonos al libro de San Mateo. Mateo capítulo 3. Veamos lo que nos dice San Mateo capítulo 3, versículo 3. Esto es referente a cuando Juan el Bautista vino a predicar, andaba predicando en el desierto. Y dice, veamos desde el capítulo 1, digamos. Capítulo 3, versículo 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, que es lo que estábamos hablando en los versículos anteriores, referente a Jehová. Pero dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan seguía predicando. Pero verdaderamente Juan, a quien venía preparándole camino, era al Señor, a Jesucristo, al que iba a nacer, al Mesías que iba a nacer. Que ya en ese entonces, cuando él estaba predicando, él ya había nacido y Jesucristo ya andaba en la tierra. Entonces, Juan el Bautista estaba predicando y estaba aclarando, este es
Este es de aquel de quien habló el profeta Isaías, y lo dice claramente. Lo dice claramente que es la profecía prácticamente que se estaba cumpliendo de la que dio el profeta Isaías, ¿verdad? Ahora vámonos al libro de San Marcos, Marcos capítulo 1, capítulo 1, versículo 3. Y dice, el 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces aquí el profeta está diciendo también, hablando respecto a lo que estábamos hablando en el libro de Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y ahí relata todo lo que Juan el Bautista andaba haciendo, ¿verdad? Esto está en el libro de San Marcos. Lo que sucede aquí es que se está dando un cumplimiento de esa palabra dicha por el profeta en el libro de Isaías. Pero como leímos ahí anteriormente, ahí decía que preparad camino a Jehová. Pero en sí Jehová, como se le conoce y podemos creer que es Dios el Padre, Él no fue el que vino, quien vino fue Jesucristo. Y a quien Juan el Bautista anduvo preparándole camino fue al Señor Jesucristo. Entonces no podemos estar creyendo o pensando que eran dos dioses diferentes, cuando allá está aclarando dando una profecía y el cumplimiento se da, pero referente a Jesucristo. Entonces eso quiere decir que Jehová, al que nosotros conocemos como el Padre o como Dios Padre, como pueden creer algunos, es el mismo Jesucristo manifestado en carne, como lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora veamos lo que dice. Vámonos al libro de Isaías de nuevo, el capítulo 40. Sigamos con Isaías. A mí me gusta escudriñar, leer y escudriñar. O sea que eso de escudriñar, ¿qué significa? Leer, pero también buscarle, sacarle todo lo que en realidad contiene esa palabra, la esencia de esa palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Porque el Señor, aun cuando anduvo con los discípulos, el Señor Jesucristo, Él dice que les hablaba a los discípulos por parábolas. Incluso los apóstoles no le entendían y cuando ellos se le preguntaban qué quería decir con aquellas cosas, dice que a ellos se los declaraba, pero a los discípulos no se los declaraba, porque lo que quería era que ellos pusieran a trabajar su mente y que buscaran, que encontraran por ellos mismos el reino de Dios, que descubrieran verdaderamente quién era ese Cristo que había venido, que salieran de aquella ceguera espiritual y de aquella confusión. Y por eso está esta palabra así, porque nosotros tenemos que escudriñar y sacar esa esencia, ese misterio que está escondido a través de esta palabra. Ahora veamos, continuemos en el capítulo 40, versículo 10, lo que dice, mire lo que dice, maravillosa palabra. Dice, he aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder. Jehová, el Padre supuestamente, ¿verdad? He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Jehová viene, ¿vea? Él vendrá y su recompensa con él. Veamos, vámonos al libro de Apocalipsis. Veamos lo que dice el libro de Apocalipsis 22, en el capítulo 22, versículo 6.
tenemos claro que Jehová vendrá, es el que vendrá, según lo que dice el profeta Isaías. Veamos lo que dice el capítulo 22 y el versículo 6 del libro de Apocalipsis. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, óigame, y el Dios de los espíritus de los profetas era Jehová. No era Jesucristo. Él era el Dios de los espíritus de los profetas. En aquel tiempo era Jehová. Y dice, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Eso lo dice el Señor. Bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía, de este libro. Y en el versículo 12 del mismo capítulo, ahí más adelantito, dice, siempre hablando de la venida de Jesucristo. Y esto, aquí en Apocalipsis, habla de la venida de Jesucristo, no de la venida de Jehová. Dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vaya, volvemos a lo mismo. Allá dice que Jehová viene pronto, su galardón con él para recompensar a cada uno según sus obras. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo que Él viene pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, ¿qué vamos a hacer ante estos dos eventos? ¿Van a venir juntos? ¿O se están disputando una venida? ¿Quién de los dos es que trae ese galardón con Él para nosotros? ¿Quién es el que trae esa recompensa para nuestras obras? ¿Dios el Padre? ¿Dios el Hijo? ¿Jehová? ¿El Señor Jesucristo? ¿O quién de los dos? No podemos estar pensando que son dos dioses, ni mucho menos tres. Porque mire lo que dice Colosenses 2. Vamos a ver lo que dice Colosenses. Estos libritos, como están bien pegaditos, me cuesta hallarlo porque se me pegan. Aquí está. Colosenses 2:9. Dice, mire, la palabra del Señor, hablando de la plenitud de vida en Cristo. No tenemos que ser engañados por filosofías vanas y huecas, sutilezas, que sean conforme a las tradiciones humanas, conforme a los rudimentos del mundo, sino que tenemos que tener un pleno conocimiento del evangelio puro y verdadero, el evangelio de Jesucristo, que de cuál es el verdadero Dios. Y aquí en Colosenses 2:9 dice, mire, después de que nos da un consejo, que no nos dejemos engañar por nadie, que nosotros leamos, que escudriñemos y que busquemos esa palabra viva. Y mire lo que dice en Colosenses 2:9, hablando del Señor Jesucristo, dice, porque en Él, y esa palabra Él lleva una tilde, porque eso significa que es un pronombre, o sea que se está refiriendo al Señor Jesucristo, al Señor Jesús, porque la palabra Él es un pronombre y se aplica antes de un nombre. Entonces dice, pero como está hablando del Señor Jesucristo, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa esto? Porque en Él, en Jesús, habita, vive corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios. Quiere decir que en Él
en el cuerpo de Jesucristo, en ese velo de carne que Dios tomó para darse a conocer al mundo. Dice que en él, dentro de él, habita plenamente Dios. Y dice en él, es que está dentro, porque si fuera que es otro aparte de él, que estuviera a la par de él, dijera con él, pero dice en él habita, no dice con él habita, en él, dentro. O sea que no tenemos nosotros que vacilar tanto ni que estar, como quien dice, queriendo hacer nuestra propia, con nuestro propio ego y decir, no, que son dos y punto. No, si aquí dice claramente que dentro de él, de su cuerpo, habita plenamente Dios. Eso es lo que significa este versículo, ya escudriñándolo, ya analizándolo, eso significa. Y no podemos nosotros cambiar la palabra del Señor, porque la palabra es fiel y verdadera. Aunque haya sido escrita por el ser humano, dice que estas escrituras son inspiradas por Dios. Todo esto que escribieron estas sagradas escrituras, los que la escribieron, fueron inspiradas por Dios. Así que hemos compartido esta pequeña enseñanza. Hermanos y amigos que han tenido la oportunidad de ver este video y que hayan decidido verlo hasta el final, yo sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Gloria al Señor. Padre amado, gracias por esta enseñanza más que me has permitido compartir con mis hermanos y mis amigos. Glorifícate, Señor, en tu palabra y que esta palabra no caiga en corazones secos, que esta semilla caiga en tierra fértil, en el nombre de Jesús. Amén.